Hay algo en ti que ya no se siente igual. No es algo que puedas explicar fácilmente, pero lo sientes. Es como si una parte de tu mente hubiera despertado antes que el resto. Como si de repente vieras cosas que siempre estuvieron ahí, pero nunca habías notado. Y lo más extraño es que ya no puedes ignorarlo. Puedes intentar distraerte, puedes intentar volver a como eras antes, pero no funciona. Porque cuando algo dentro de ti despierta, no vuelve a dormirse. Y ahora mismo, aunque no lo admitas en voz alta, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Te enseñaron a necesitar, desde muy joven. Te enseñaron que estar solo era malo, que depender era normal, que amar significaba aferrarte. Nadie te dijo que muchas de esas ideas no eran amor, eran miedo disfrazado. Miedo a quedarte contigo mismo, miedo a no sentirte suficiente, miedo a descubrir quién eres cuando no tienes a nadie que te valide. Y sin darte cuenta, empezaste a construir tu vida alrededor de eso. Decisiones, relaciones, incluso tu forma de pensar. Todo influenciado por una necesidad silenciosa que nunca cuestionaste. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Porque llega un momento, tal vez no sabes exactamente cuándo, en el que algo dentro de ti se cansa. Se cansa de fingir, se cansa de adaptarse, se cansa de negociar tu propio valor solo para no perder a alguien. Y en ese instante aparece una incomodidad diferente. No es tristeza, no es enojo, es claridad. Una claridad incómoda que te hace ver que muchas de las cosas que defendías en realidad te estaban limitando. Empiezas a notar pequeños detalles, conversaciones que ya no te llenan, personas que antes te importaban pero ahora se sienten lejanas, situaciones que antes aceptabas pero que ahora simplemente no toleras. Y eso te confunde, porque no es que odies a nadie, es que algo dentro de ti cambió. Y cuando tú cambias, tu mundo también cambia, aunque nadie más lo entienda. Es como si estuvieras en el mismo lugar, pero viendo todo desde otro nivel. Y entonces llega la pregunta, no como una frase bonita, sino como algo que te atraviesa, algo que no puedes evitar, algo que no te deja en paz. ¿Quién eres realmente cuando ya no necesitas a nadie? No la versión que agrada, no la versión que encaja, no la versión que busca aprobación, sino la real, la que existe cuando se apaga el ruido, la que aparece cuando ya no hay nadie a quien impresionar. Y esa pregunta, aunque no lo parezca, es el inicio de todo. Porque en el fondo, si eres honesto contigo, muchas de las decisiones que tomaste no nacieron desde la libertad, nacieron desde la necesidad. Elegiste quedarte no porque querías, sino porque tenías miedo de perder. Elegiste callarte no porque estabas en paz, sino porque tenías el conflicto. Elegiste adaptarte no porque era tu esencia, sino porque querías ser aceptado. Y eso pesa más de lo que imaginas, porque cada vez que te traicionas a ti mismo, algo dentro de ti se debilita, poco a poco, sin ruido, sin drama, pero constante. Y aquí viene la parte incómoda, la que casi nadie quiere aceptar. Muchas de las relaciones que llamaste importantes, en realidad estaban sostenidas por dependencia, no por conexión real, sino por miedo compartido. Miedo a estar solos, miedo a enfrentarse a uno mismo. Y cuando dos personas se relacionan desde el miedo, no se eligen, se necesitan. Y eso cambia todo, porque cuando necesitas, dejas de ver con claridad. Justificas, ignoras, perdonas cosas que en otro contexto jamás aceptarías. Tal vez ya viviste ese momento, ese instante silencioso donde algo dentro de ti dijo, esto ya no se siente bien, pero lo ignoraste, porque soltar duele, porque quedarte solo asusta, porque lo desconocido siempre parece más peligroso que lo incómodo. Entonces te quedaste un poco más, aguantaste un poco más, te convenciste de que iba a cambiar, de que era una fase, de que todo iba a mejorar, pero en el fondo sabías que no. Imagina esta escena. Estás frente a alguien que en otro momento significaba todo para ti. Estás escuchando, respondiendo, actuando como siempre, pero por dentro hay silencio. No emoción, no conexión, solo una sensación extraña, como si ya no pertenecieras ahí. Y de repente, lo entiendes. No es que la otra persona haya cambiado tanto, es que tú ya no eres el mismo.
¿Te pasa algo? Estoy bien. Te siento distante. No estoy distante, solo estoy viendo todo diferente. Ese es el momento exacto donde todo se quiebra por dentro. No hay gritos, no hay drama, solo una comprensión profunda, irreversible. Porque cuando empiezas a ver las cosas como son, ya no puedes volver a verlas como antes. Y ahí es donde comienza el proceso más difícil, pero también el más poderoso. Dejar de necesitar. No de golpe, no de un día para otro, sino poco a poco, observando, cuestionando, retirando tu energía de donde antes la entregaba sin pensar. Y al inicio se siente vacío, como si algo faltara, como si te hubieran quitado una parte de ti. Pero no es pérdida, es abstinencia. Es tu mente desacostumbrándose a depender, es tu identidad reajustándose a algo más real. Y mientras atraviesas ese vacío, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Ya no reaccionas igual. Situaciones que antes te afectaban, ahora apenas te mueven. Personas que antes tenían poder sobre tus emociones, ahora ya no lo tienen. Y eso no es frialdad, es claridad. Es como si poco a poco recuperaras partes de ti que habías entregado sin darte cuenta. Como si por primera vez estuvieras regresando a casa, pero dentro de ti. Porque cuando dejas de necesitar, algo cambia en tu forma de ver el mundo. Ya no buscas aprobación en cada palabra. Ya no analizas cada gesto esperando validación. Ya no te desgastas intentando encajar. Y eso, al inicio, se siente extraño, incluso incómodo, porque estabas acostumbrado a medir tu valor a través de los demás. Pero ahora, esa referencia desaparece y tienes que enfrentarte a algo mucho más real, tú mismo. Y no todos soportan eso. No todos aguantan el silencio interno, porque en ese silencio salen cosas que evitaste durante años, inseguridades, vacíos, preguntas sin respuesta. Y ahí es donde la mayoría regresa atrás, vuelve a buscar distracciones, vuelve a necesitar, vuelve a llenar el ruido con personas, con estímulos, con cualquier cosa que los haga olvidar. Pero tú ya cruzaste una línea, y aunque lo intentes, ya no puedes volver a ser el de antes. Empiezas a ver patrones. Dinámicas que antes parecían normales, ahora son evidentes. Personas que solo aparecen cuando te necesitan. Conversaciones vacías disfrazadas de interés. Relaciones sostenidas por costumbre, no por conexión. Y eso no te hace superior, te hace consciente. Pero esa conciencia tiene un precio. Porque ver la verdad también implica aceptar que muchas cosas en tu vida no eran lo que pensabas. Y en medio de todo eso, algo nuevo empieza a crecer. No es euforia, no es felicidad superficial. Es algo más sólido, más silencioso, una sensación de estabilidad interna, de que ya no dependes del exterior para sentirte completo. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque ahora ya no te quedas donde no quieres estar. Ya no aceptas lo que no te representa. Ya no te pierdes por nadie. Y es en ese punto, cuando todo empieza a reorganizarse dentro de ti. Ya no desde la urgencia, sino desde la elección. Porque por primera vez no estás actuando para evitar perder. Estás actuando porque realmente quieres. Y esa diferencia lo cambia todo. Antes dabas para no quedarte solo. Ahora das solo si nace de ti. Antes te quedabas por miedo. Ahora te quedas solo si tiene sentido. Y aunque parezca algo pequeño, es una transformación completa. Porque cuando dejas de necesitar, recuperas el control de tu vida sin tener que forzarlo. Pero aquí viene algo que casi nadie te advierte. Cuando cambias así, no todos se quedan. Algunas personas empiezan a alejarse, otras intentan hacerte sentir culpable. Algunas incluso no entienden qué te pasó, porque estaban acostumbradas a una versión de ti que ya no existe. A alguien más disponible, más fácil de manipular, más predecible. Y cuando dejas de ser eso, generas incomodidad. No porque hiciste algo mal, sino porque rompiste un patrón que los beneficiaba. Y tal vez lo sientes, esa distancia, ese cambio en la forma en que te miran, en cómo te hablan,
en cómo reaccionan a tu silencio. Porque ya no respondes igual, ya no entras en los mismos juegos, ya no te desgastas explicando todo. Y eso, para muchos, es difícil de aceptar, porque están acostumbrados a versiones tuyas que ya no están disponibles. Pero tú lo sabes, no puedes regresar ahí, aunque quisieras. Hay una noche, o varias, donde todo esto pesa más, donde el silencio se vuelve más fuerte, donde la mente empieza a jugar contigo, recordándote lo fácil que era antes, lo cómodo, lo conocido. Y por un momento, dudas. Piensas en volver, en ceder, en reconectar desde la necesidad. Pero algo dentro de ti ya no encaja con eso. Algo más profundo, más firme, te detiene. Y aunque duela, eliges no retroceder. Y en esa decisión silenciosa nace tu verdadera fuerza. No una fuerza que grita, no una que se muestra, sino una que se siente, una que no depende de nadie, una que no necesita validación, una que no se rompe fácilmente. Y ahí es donde entiendes algo que cambia todo. No estabas perdiendo personas, estabas recuperándote a ti. Y entonces lo entiendes. No de forma lógica, sino de una manera más profunda. Lo sientes. Te das cuenta de que nunca necesitaste tanto como pensabas, que muchas de las cosas que temías perder, en realidad te estaban sosteniendo en una versión más pequeña de ti. Y no porque fueran malas, sino porque ya no eran para quien te estás convirtiendo. Y eso, aunque duele, también libera, porque cuando dejas de aferrarte, empiezas a avanzar. Ya no se trata de cerrar tu corazón, no se trata de volverte frío, ni distante, ni indiferente. Se trata de algo mucho más poderoso. Se trata de elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Se trata de compartir, no de depender. De estar con alguien, no porque lo necesites, sino porque realmente quieres. Y eso cambia completamente la energía de todo. Porque cuando no necesitas, no persigues, no fuerzas, no imploras, solo eres. Y eso es lo más auténtico que existe. Y es curioso, porque justo en ese momento, cuando dejas de buscar, empiezan a pasar cosas diferentes. Las personas correctas se sienten atraídas, no por lo que haces, sino por lo que eres. Porque hay algo en ti que ya no negocia su valor, algo que no está desesperado por encajar, algo que transmite una tranquilidad extraña pero poderosa. Y eso no se puede fingir, o lo tienes o no. Y tú ya empezaste a construirlo. Pero hay algo que debes entender. Este camino no es cómodo, no es fácil, no es rápido. Hay días donde todo pesa, donde cuestionas si vale la pena, donde el silencio se siente más fuerte que nunca. Pero también hay algo que ya no puedes negar. No puedes volver a ser quien eras antes, porque ahora ves, ahora entiendes, ahora sientes diferente. Y eso no tiene regreso. Así que la pregunta vuelve, pero esta vez ya no es una duda, es una confirmación. ¿Quién eres cuando ya no necesitas a nadie? Y tal vez, por primera vez, tienes una respuesta. No perfecta, no completa, pero real. Y eso es suficiente. Porque todo lo demás empieza a construirse desde ahí. Si esto resonó contigo, no es casualidad. No es coincidencia que hayas llegado hasta este momento. Es porque algo dentro de ti ya despertó. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás.